Hola, buenas tardes. Espero que estéis muy bien. Mi nombre es José Delgado González. Soy psicólogo sanitario y terapeuta de orientación junguiana. Y en este vídeo me gustaría presentar una idea en la cual llevo investigando durante unos cuantos años. Y creo que además es en este vídeo la primera vez que voy a hablar sobre esto, por lo que es una primicia, ¿no?, el tema. ¿Cuál es el asunto, digamos, de investigación y el tema que quiero presentar aquí? Pues bueno, la dicotomía que se presenta entre las personalidades 1 y 2, es decir, la cara que damos o presentamos ante la sociedad, que suele estar normalmente representada por el currículum vitae, es decir, por todo aquello que hemos ido haciendo de cara a la adaptación a la sociedad o a los valores de nuestra conciencia colectiva, y la personalidad número 2, que sería en realidad la relación que mantenemos con nuestra profundidad, con los aspectos más profundos de nuestra propia psique y, en último término, con lo trascendente. Bien, con respecto a esta dicotomía, pasa lo siguiente: cuando se produce un descenso a los infiernos, es decir, cuando se produce una iniciación a los misterios de la naturaleza, que es en psicología lo que denominamos confrontación con lo inconsciente o descenso a lo inconsciente, lo que ocurre es que se descubren experiencialmente aquellos principios o aquellas potencias espirituales que gobiernan el mundo. Es decir, aquella realidad que se encuentra detrás de la realidad objetiva, de la cual creemos nosotros habitualmente que es lo real. Y se desarrolla lo que se denomina la personalidad número 2, que en las tradiciones espirituales lo llaman el hombre interior. Esta personalidad está en contacto con una corriente subterránea que atraviesa pues toda la historia de la humanidad y aleja al iniciado, a la persona, digamos, que ha tenido contacto con esta realidad, de los valores de la época, de los valores de la conciencia colectiva. Así, por ejemplo, cuando más se avanza en el proceso de individuación, es decir, cuanto más se avanza en el peregrinaje hacia la profundidad, que muchas veces viene simbolizado como un adentrarse en un laberinto hasta llegar al centro, o bien como una odisea, por ejemplo, como en la Ilíada, o sobre todo en la Odisea de Homero. Ahí lo vemos perfectamente que es un viaje, o también lo vamos a ver en otra literatura de iniciados, por ejemplo, como en Dante, ¿no?, cuando vamos viendo en la Divina Comedia que es lo que ocurre, o también vamos viendo, por ejemplo, en San Agustín, en las Confesiones, también ahí vemos cómo se produce una iniciación, ¿no?, una transformación, una metanoia se produce después de esta experiencia. Bueno, cuanto más se avanza en la individuación, más se aleja, por lo tanto, la conciencia de los valores de la época y más se aproxima a aquellos valores universales. El iniciado descubre una filiación espiritual que lo conecta, como si de una hermandad espiritual se tratara, con todos los grandes iniciados de toda época. Esto, aplicado a la psiquiatría y a la psicología, pues supone un tremendo dilema. La individuación es en general un asunto de muy pocos, como lo fue la alquimia auténtica, como lo fue la astrología, como lo ha sido la mística en realidad en el propio cristianismo, y en general el hermetismo. La psicología junguiana, de hecho, pretende ser la heredera de esta tradición alquímico-hermética, y de hecho lo es, pero entonces deja de ser en ese momento una disciplina simplemente científica, porque trasciende obviamente toda ciencia, para convertirse en la continuadora de una tradición espiritual milenaria de carácter gnóstico. El término gnóstico a veces le resulta difícil de asimilar a los cristianos, porque rápidamente entienden que esto se refiere a las herejías gnósticas en los orígenes del cristianismo, y en parte tienen razón, porque hay parte de esto. Pero el gnóstico, la palabra gnosis, significa un conocimiento, es un conocimiento experiencial, un conocimiento directo, de alguna manera, de la persona que tiene una experiencia, digamos, que podría decir con la profundidad, ¿no?, una experiencia con las potencias espirituales que gobiernan en realidad en el universo. Eso es la gnosis. Bueno, Jung trató de ponerse la máscara de psiquiatra, evidentemente
él tenía por vocación profesional ser psiquiatra y llevó a la conciencia colectiva, es decir, a la ciencia, al paradigma científico, que es el todavía que se mueve en nuestra época, su propio descenso a los infiernos, ¿no? El resultado de su iniciación, podríamos decir. Sin embargo, eso es algo que tiene que ver con su personalidad leonina, en el aleo, la personalidad leonina número 1, es decir, que era un poco católica en el sentido de universal y que le acarreó en realidad no pocos problemas en vida. Para empezar, despistó o desorientó a muchos buscadores que pensaron, como yo muy al principio, ingenuamente, que esa experiencia de iniciación podía extenderse y que era prácticamente universal, ¿no? Al menos en potencia. Después, pues Jung se encontró con críticas tremendas por auténticos iniciados, como René Guénon, por ejemplo, y obviamente estos iniciados no compartían, digamos, esa forma de ver de Jung, ¿no? Esa manera, digamos, católica o, digamos, también un poco mesiánica, ¿no? de la experiencia iniciática. En este sentido, hay una cosa que debemos decir. Jung en alguno de sus libros, en varios de sus libros, dice que la experiencia luminosa, la que viene, por ejemplo, representada en la propia tradición alquímica, en mértico-alquímica, es una compensación a la conciencia colectiva católica. Pero en el transcurso de estos años y con la investigación que he llevado a cabo en este tiempo, aparte de la consulta privada por aquellos pacientes que han experimentado, que son muy pocos, han experimentado este tipo de iniciación, lo que yo me he dado cuenta es que no puede ser entendido esto como una compensación, sino como una alternativa al catolicismo o en realidad al cristianismo. Es una alternativa. Es decir, algunas personas tienen este tipo de experiencia, y esa experiencia es convocada por la propia profundidad, es convocada, digamos, por la esencia divina en el hombre, ¿no? Entonces, por lo tanto, aunque se entienda como algo elitista, pues que es así, porque en realidad son pocas las personas llamadas a tener ese tipo de experiencia. Otras personas tendrán otro tipo de experiencia diferente, que ni quita ni pone nada a esto, pero la experiencia iniciática, por decir de una manera, la experiencia iniciática efectiva, de hecho, es una experiencia que tiene lugar en pocas personas. Así pues, la psicología junguiana, la psicología que parte de Jung y de la propia experiencia iniciática junguiana de Jung, y su heredera y continuadora, que sería la psicología transpersonal, es, a mi entender, una versión moderna y o posmoderna de una tradición gnóstico-hermética mucho más antigua. De hecho, se retrotrae ni más ni menos que a Egipto, y desde ahí podemos ir viendo todo el desarrollo de Egipto, de lo que sería todo el conocimiento filosófico de la antigua Grecia, y luego esto entroncaría también, por supuesto, con el misticismo cristiano, en realidad, o la corriente mística cristiana, podemos decir, ¿no? Todo esto sería como un recorrido, una corriente subterránea y que va surgiendo sobre todo a lo largo de la historia en los distintos movimientos heréticos. Bien, ¿qué ocurre? Que como lo fue en su momento la alquimia y el hermetismo, pues este es un asunto que solo concierne a unos pocos. El intento de Jung de universalizar esta experiencia fue un fracaso, tanto en su propia vida, porque no tantas personas estaban experimentando eso. Él pensaba que iba a haber como una especie de renacer espiritual a nivel colectivo, con muchas personas que iban a ver, y sin embargo, pues a lo largo de su vida, pues esto no ocurrió así. De hecho, Jung se va corrigiendo a lo largo de su obra, empieza siendo un poco más ingenuo, en mi opinión. Al principio piensa que esto es algo que pueden vivir muchos, y luego en muchos de sus textos es realmente incluso muy duro, diciendo que esta experiencia la viven muy pocos.
Y por lo tanto, todas las formaciones de analistas junguianos, las formaciones, digamos, que están centradas en la personalidad número 1, es decir, en las formaciones académicas, centradas en esto, en tener un buen currículum, en haber estudiado, digamos, en centros especializados en psicología junguiana, tener un currículum académico, digamos, importante. Estos analistas y estas formaciones de analistas parece que olvidan o dejan un poco de lado pues aquello que yo considero que realmente lo importante del legado junguiano, y lo importante es la iniciación propiamente dicho, el descenso a lo inconsciente y la relación que mantiene la conciencia con el espíritu de la profundidad, que esto queda completamente al margen de alguna manera en estas formaciones. Evidentemente el mismo Jung tiene ciertas contradicciones a lo largo de su obra, lo dice él en sus mismas obras, en su autobiografía, que hay ciertas contradicciones, porque efectivamente, por un lado, está apostando por una formación académica rigurosa y, sin embargo, por otro lado, está diciendo que la iniciación es un asunto de pocos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Claro, la máscara social tiene que ser de alguna manera amplia, fuerte, presentarte ante la sociedad como un científico reconocido, una persona con un currículum bastante importante, porque la sociedad, de alguna manera, eso es lo que demanda, ¿no? Sin embargo, la iniciación, como sabemos, lo que hemos vivido este tipo de experiencias, y las pacientes hemos visto que en la consulta son poquísimos los que viven esto, muy pocos. La mayoría de las personas que llegan a consulta pues se realiza un trabajo más de tipo cognitivo-conductual, que es lo clásico, lo habitual, pero para tratar un poco los síntomas, ¿no? Por ejemplo, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, determinado tipo de trastornos. Se puede trabajar también el trastorno narcisista de la personalidad, por ejemplo, el trastorno límite, determinado tipo de trastornos que se pueden trabajar, digamos, desde el punto de vista cognitivo-conductual o utilizando otro tipo de técnicas psicológicas, pero desde luego el acceso a la profundidad, el acceso a la iniciación propiamente dicho es un asunto que se da en muy pocas personas. Además es un asunto muy complicado, es un asunto que es casi de vida o muerte, porque se produce una transformación, una metanoia, y la muerte del hombre viejo y nacimiento al hombre nuevo, y esto es lo que ocurre en esa transformación. Y las personas, de alguna manera, que experimentan esto, lo que viven es precisamente una muerte en vida, una muerte simbólica, efectivamente. Por eso esto se relaciona mucho con las experiencias cercanas a la muerte, porque en gran medida las experiencias cercanas a la muerte y la fenomenología que encontramos en ellas se asemeja mucho a la experiencia de iniciación, ¿vale? Porque de hecho se vive una muerte y un renacimiento precisamente tras esta experiencia. Bien, continuando un poco con lo que íbamos diciendo, esa experiencia de la profundidad pues es convocada precisamente por el aspecto luminoso, el aspecto trascendente de la propia psique, que en algunas tradiciones lo llaman Dios, y no está garantizada por ninguna formación académica, ni por acreditación académica alguna. Eso, por supuesto, es un requisito de cara a la sociedad. Uno tiene que tener su formación académica arreglada, pero eso no significa que un psicólogo junguiano, por tener su título de psicología y demás, haya podido vivir una experiencia de este tipo, puesto que estas experiencias son generalmente, como digo, que se dan en muy pocas personas. En general, si es un psicólogo junguiano y se considera como tal, entendemos que esa persona ha tenido que experimentar cuanto menos una iniciación, es decir, un encuentro con lo inconsciente, y hacer un trabajo después de asimilación de esa experiencia, como ocurre, por ejemplo, en otros grandes iniciados de todas las tradiciones espirituales, ¿no? Eso no nos importa. El caso es que aquí esa experiencia prístina con lo inconsciente, esa experiencia prístina con la profundidad de la psique y por lo tanto con las potencias espirituales
que son las que gobiernan en el universo, los misterios de la naturaleza en realidad, pues eso es una experiencia que un jungiano debería de vivir si realmente se comprende como jungiano. Y por lo tanto, si esto es así, esto resulta especialmente importante, más allá de la personalidad número uno, es decir, de la máscara social o el currículum vitae que el terapeuta pueda tener, ¿no? Esto es fundamental. Bueno, esto es un poco las ideas que quería presentar aquí en este vídeo, que como ven ustedes es bastante diferente al resto de mis vídeos, y estoy hablando de algo que normalmente no se suele hablar, dado que es un controvertido. De hecho, hay un autor que es el que trata este mismo tema de una manera, digamos, parecida, en un libro que se llama Catafalque, que el autor se llama Peter Kingsley, y curiosamente es un autor que pertenece a otra profesión diferente, es un estudioso de la mitología, es un estudioso, digamos, de la filosofía, y entonces desde ahí, desde esos estudios, ese campo de estudio de la mitología griega, en fin, de todo eso, desde ese campo de estudio trae de alguna manera su punto de vista y estudia de alguna manera también la obra de Jung, sobre todo en el Libro Rojo, y entonces llega a unas conclusiones muy parecidas a las que yo ahora mismo les estoy diciendo. Por supuesto, esto no es nuevo. Yo lo presenté por primera vez en mis libros. En el primer libro que presenté, que se llama El retorno al paraíso perdido, ya hice una exposición de esto. Hablé también de ello en una novela que se llama Al final del túnel, que parece una novela y no es una novela, es un proceso de iniciación, digamos, del mismo modo que Fausto puede entender una novela, y Fausto, sin embargo, es una iniciación, en la propia iniciación de Fausto, él presenta ahí esto, la experiencia suya de iniciación, pues entonces al final del túnel lo que se presenta es una iniciación, tal como lo han vivido pues otros iniciados, no únicamente pacientes, por ejemplo, que han vivido algunos aspectos de este proceso, y yo, como he vivido o he estado presente en ese proceso, pues he cogido partes, digamos, de distintos pacientes, que son pocos, que han vivido esto, y entonces he realizado una novela con esto. Y luego hay otro libro que se llama La Hermandad de los Iniciados, una continuación de este primer libro, que ya se llamaba Al final del túnel, y después cambié y le llamé Iniciación, precisamente porque el final del túnel, aunque se entiende como una muerte y un renacimiento, por eso es el final del túnel, ese es un proceso de iniciación, y la Hermandad de los Iniciados habla de esos hermanos, de esa comunidad de iniciados que no solamente están en la propia época, digamos, en la que vive el protagonista de la novela, sino que trasciende esa época, porque todos los iniciados de todas las épocas han tenido conexión o contacto con esa profundidad y con esos misterios de la naturaleza, ¿no? Entonces de eso se trata. Por lo tanto, no es algo que yo de pronto diga aquí y no tenga nada que ver con asuntos que yo he tratado antes, no. Lo único que estoy haciendo es exponiendo resumidamente lo que considero fundamental dentro de la psicología junguiana, que ha quedado un poco al margen de todas las, en general, de las formaciones y de aquellos que defienden tanto la personalidad número uno como algo fundamental, ¿no? Esa formación académica, ese bibliotecario que sabe tantas cosas, de tontos saberes, y sin embargo eso no es lo fundamental. Lo fundamental es la experiencia que el individuo tiene de su profundidad, la iniciación que ha tenido, y de ahí surge precisamente después todas las conexiones amplificatorias posteriores. Pero si no se ha tenido esa experiencia, no se tiene ni idea de lo que se está hablando cuando se habla de psicología junguiana, ni tampoco se sabe de lo que se habla de cuando se habla del arquetipo y que todas estas cosas, ¿no? que son típicas de la psicología junguiana. Lo fundamental es la experiencia. Y cuando se tiene la experiencia se puede entender después lo otro, y uno puede estudiar, digamos, y amplificar cuanto quiera esa experiencia, pero sin la experiencia el conocimiento teórico sirve de muy poco. Entonces, un poco la idea que yo quería transmitir en este vídeo, y por eso lo presento de esta manera. Así que bueno, espero que les haya sido de interés este vídeo, y si quieren realizar alguna pregunta o quieren hacer algún comentario alrededor de este tema, lo pueden hacer abajo en los comentarios
de YouTube que están disponibles para todos ustedes. Así que tengan una muy buena tarde y nos vemos en un nuevo vídeo.